Reciban todos un cordial saludo. Nuestro grupo está conformado por Adreis Arenas, Andrea Ocampo, Oshani Watson y mi persona Angeli Rolón. Le vamos a hablar acerca del caso de los 19 comerciantes en la sentencia 5 de julio del año 2004. El caso de los 19 comerciantes demandó al Estado colombiano ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, siendo víctimas los 19 comerciantes y todos sus familiares. Los representantes de este caso fueron la Comisión Colombiana de Juristas, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. Y el Estado que fue demandado fue el Estado colombiano. Los hechos del presente caso ocurrieron el 7 de octubre del año 1987, cuando miembros de un grupo paramilitar que operaba en el municipio de Puerto Boyacá detuvieron a 17 comerciantes, presuntamente por relaciones con grupos guerrilleros. Los comerciantes se dedicaban a actividades comerciales, tales como transporte de mercaderías o de personas o compra y venta de mercancías con la frontera colombo-venezolana. Luego de su detención, fueron asesinados y descuartizados, por lo que lanzaron sus cuerpos a un río. 2 semanas después de ocurridos los hechos, otros 2 comerciantes fueron en búsqueda de los desaparecidos. Igualmente fueron detenidos y asesinados por el grupo paramilitar. Ante la desaparición de los 19 comerciantes, sus familiares interpusieron una serie de recursos legales a fin de localizarlos. No obstante, no se realizaron mayores investigaciones ni se sancionó a los responsables de los hechos. En el análisis del caso podemos evidenciar una clara violación de los artículos 7, 5 y 4 en relación con el artículo 1.1, que sería derecho a la libertad personal, derecho a la integridad personal y el derecho a la vida. La Corte considera que en el presente caso se violó el derecho a la vida de los 19 comerciantes, ya que ha quedado probado, de conformidad con las sentencias emitidas en los procesos internos, que miembros del grupo paramilitar que operaba en Puerto Boyacá dieron muerte a las presuntas víctimas y posteriormente descuartizaron sus cuerpos y los lanzaron a las aguas del caño El Ermitaño. Han transcurrido más de 16 años de ocurridos los hechos sin que hayan localizado e identificado sus cuerpos. Se violaron otros artículos como son el 8.1 y el 25 en relación con el artículo 1.1, que serían las garantías judiciales y protección judicial. Como ha quedado expuesto con anterioridad, los tribunales colombianos han emitido sentencias en relación con los hechos del presente caso en procesos penales ordinarios y en un proceso penal militar. La Corte procederá a analizar las actuaciones del Estado tanto en la jurisdicción ordinaria como en la jurisdicción penal militar. Ahora les hablaré sobre la competencia de la jurisdicción penal militar para conocer los hechos del presente caso. Con respecto a la jurisdicción penal militar, la Corte ya ha establecido que en un Estado democrático de derecho, dicha jurisdicción ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la protección de intereses jurídicos especiales vinculados con las funciones que la ley asigna a las fuerzas militares. Por ello, solo se debe juzgar a militares por la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra los bienes jurídicos propios del orden militar. También les hablaré sobre las actuaciones en la jurisdicción ordinaria. Ha quedado establecido que en la jurisdicción ordinaria se tramitaron procesos ante los tribunales penales y que no fue abierta ninguna investigación contra los miembros de las fuerzas públicas en la jurisdicción disciplinaria, a pesar de que la Consejería para los Derechos Humanos de la Presidencia de la República solicitó al Procurador Delegado para la Defensa de los Derechos Humanos que se estudiara la posibilidad de reabrir la investigación disciplinaria. Y por último, hablaré sobre la violación del artículo 5 en relación con el artículo 1, derecho a la integridad personal. En el presente caso ha quedado demostrado que como consecuencia directa de la desaparición de los 19 comerciantes, sus familiares han padecido un profundo sufrimiento y angustia en detrimento de su integridad psíquica y moral.
causados por todas las circunstancias posteriores a la referida desaparición que se explican seguidamente. Los testimonios de los familiares de las víctimas han demostrado que en este caso hubo una falta de apoyo de las autoridades estatales en la búsqueda inmediata de las víctimas. En las reparaciones, la Corte declara que la sentencia de fondo constituye por ser una forma de reparación. La Corte dispone que el Estado debe, en un plazo razonable, investigar efectivamente los hechos del presente caso, con el fin de identificar, juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales de las violaciones cometidas en perjuicio de los 19 comerciantes. Para los efectos penales y cualquier otro que pudiera resultar de la investigación de los hechos y que el resultado de este proceso deberá ser públicamente divulgado. También que el Estado debe efectuar en un plazo razonable una búsqueda seria en la cual realice todos los esfuerzos posibles para determinar con certeza lo ocurrido con los restos de las víctimas y, en caso de ser posible, para entregarlos a sus familiares. Finalmente, que el Estado debe erigir un monumento en memoria de las víctimas y mediante una ceremonia pública y en presencia de los familiares de las víctimas debe poner una placa con los nombres de los 19 comerciantes fallecidos. Además, el Estado debe realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad internacional en relación con los hechos de este caso y el desagravio de la memoria de los 19 comerciantes en presencia de los familiares de las víctimas, en el cual también deberán participar miembros de las más altas autoridades del Estado. Por otra parte, el Estado debe brindar gratuitamente a través de sus instituciones de salud especializadas el tratamiento médico y psicológico requerido por los familiares de las víctimas. Para finalizar el análisis de este caso de los 19 comerciantes, hablaremos acerca de la parte resolutiva. La Corte declara que el Estado violó los derechos a la libertad personal, a la integridad personal y a la vida consagrados en los artículos 7, 5 y 4 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma. Por 6 votos contra 1, que el Estado violó los derechos de las garantías judiciales y a la protección judicial consagrados en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma. Y por último, que el Estado violó el derecho a la integridad personal consagrado en el artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1 de la misma, el cual debe ser responsable y cumplir todas las pretensiones del caso.